Shalén a todos mis amados Ajín y Ajot. Yahweh les bendiga a todos en este día especial de Shabbatón solemne. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Veremos el tema Jubileo 4000 Yahshua en Pesach. ¿Por qué el Mashiach murió el año 4000? ¿Por qué no fue otro año? ¿Por qué tuvo que ser el 4000? ¿Tendrá algo que ver la menorá en todo esto? Vamos a verlo. Desde la salida de Egipto hasta la inauguración del templo de Salomón hay 487 años, y desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el sacrificio de Yahshua también habrá 487 años. ¿Quién sabe? Puede que sí, vamos a determinarlo. También veremos los detalles de la resurrección del Mashiach que quedó pendiente en el capítulo 19. Todo eso lo veremos en esta enseñanza. Primero veamos los detalles de la resurrección del Mashiach. Ya vimos en el capítulo anterior que Yahshua murió el día 14 a las 3 p.m. y resucitó el día 17 a la misma hora, cumpliendo de esta forma la señal de Jonás de los 3 días y 3 noches en el Sheol. Ahora, si Yahshua resucitó el 17, entonces, ¿en qué día Miriam y las demás mujeres fueron al sepulcro? Fueron pasando el Shabbat semanal 18, es decir, casi al final del día, a esa hora de las 5 p.m. de la tarde, cuando el sol ya casi estaba poniéndose en el horizonte. ¿Y cómo sabemos eso? Por medio del relato de Mateo, pero leyendo una versión antigua del Brit Hadashah. Por ejemplo, la primera versión de la Reina Valera fue traducido por Casiodoro de Reina en el año 1569. Y en dicha versión se menciona que las mujeres fueron al sepulcro en la víspera del primer día de la semana. Es decir, todavía no había comenzado el primer día, era todavía Shabbat semanal y las mujeres ya estaban en el sepulcro. Mateo 28:1, según la versión Reina Valera 1569, la primera versión nos dice: y la víspera de los Shabbatot, aquí está hablando de la tarde del Shabbat, que amanece para el primero de los Shabbatot, vino Miriam Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro. Leamos dos versiones antiguas más. La Biblia del Cántaro, Reina Valera 1602, nos dice: y la víspera del Shabbat, en la tarde, que amanece para el primer día de la semana, vino Miriam Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro. Y la versión Septuaginta nos dice ese mismo verso: y en la tarde del Shabbat, aquí está mucho más claro, en la tarde del Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, cuando todavía no había comenzado el primer día, era todavía la tarde del Shabbat. En ese momento vinieron Miriam, la Magdalena, y la otra Miriam a ver el sepulcro. Como pueden ver, según las versiones antiguas del Brit Hadashah, Miriam y las otras mujeres fueron al sepulcro unas horas antes que terminara el Shabbat semanal. Pero la versión moderna de la Reina Valera dice lo contrario, dice que las mujeres fueron al sepulcro pasando el Shabbat semanal. Ahí lo tienen, Mateo 28:1, según una versión moderna, Reina Valera 1960, nos dice: pasado el día de reposo. No dice en la tarde, sino pasando. Fíjense muy bien cómo dice lo contrario. Sigamos leyendo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro. Fíjense cómo una sola palabra cambia totalmente el significado del texto. Una cosa es en la tarde del Shabbat y otra cosa es pasado el Shabbat. Ahora preguntamos, ¿quién tiene la razón? ¿La versión moderna de la Reina Valera o la versión antigua? Lógicamente la versión antigua tiene más peso, ya que las versiones modernas ya fueron modificadas a conveniencia de los traductores. Ahora,
Si nos vamos al interlineal griego, vamos a ver que efectivamente el término griego ofse, mal traducido como pasado, significa en realidad tarde. Ahí lo tenemos, ofse significa tarde en el día. Por tanto, la correcta traducción del texto griego de Mateo le pertenece a la versión antigua de la Reina Valera, conocido como la Biblia del Oso de 1569. Dense cuenta cómo nos engañan sutilmente, cambian una sola palabra y todo sentido del texto se altera completamente. Y esto es una evidencia más que el Brit Hadashah ha sido manipulado y cambiado por la pluma mentirosa de estos escribas. Y todos estos cambios al texto sagrado lo hacen con la finalidad de sustentar o respaldar sus propias doctrinas. Ahora que ya sabemos que Miriam y las mujeres fueron al sepulcro unas horas antes que termine el Shabbat semanal, con ese dato clave podemos seguir armando la cronología de la resurrección de Yahshua. Recordando un poco la cronología que ya vimos el capítulo anterior, tenemos que el Mashiach murió el 14 a las 3 p.m. Luego José de Arimatea y Nicodemo lo bajan del madero y lo sepultan al Mashiach antes que comience el día 15, el Shabbatón solemne. Miriam y las otras mujeres veían cómo ponían el cuerpo del Mashiach en el sepulcro. Luego llegó el Shabbatón solemne y todos se fueron a descansar, incluyendo las mujeres. Y después que pasó el Shabbatón 15, las mujeres fueron a comprar las especies aromáticas y lo prepararon. Y todo eso ocurrió los días 16 y 17 del calendario. Ahora, ¿por qué Miriam y las otras mujeres no fueron a ungir al Mashiach los días 16 y 17? Si esos 2 días no son reposos. Porque la guardia de la tumba no les permitía acercarse al sepulcro. Recordemos que los fariseos fueron ante Pilato y pidieron que se custodiase la tumba del Mashiach por 3 días completos. Y esos 3 días de guardia se cumplen el día 18 justo en Shabbat semanal. Por eso Miriam y las demás mujeres no pudieron ir al sepulcro los días 16 y 17 del primer mes. Como la guardia de la tumba culminaba su custodia el día 18, por esa razón las mujeres esperaron hasta ese día 18 para ir a ungirle, pero no podían ir por la mañana de ese día 18, ya que era Shabbat semanal y ellas no podían quebrantarlo. Así que descansaron ese día, como dice Lucas 23 del 55 al 56. Y luego, cuando el Shabbat semanal ya estaba casi por terminar, fueron al sepulcro llevando las especias que habían preparado y estaban preguntándose entre ellas en el camino, diciendo: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Y mientras llegaban al sepulcro las mujeres, un malak de Yahweh descendió del cielo para remover la piedra del sepulcro para que las mujeres pudieran entrar. Matillá 28 del 1 al 4 nos dice: en la tarde del día de reposo, y aquí ya estamos poniendo la correcta traducción, ahí lo tienen, en la tarde del Shabbat, Biblia Septuaginta, que amanece para el primer día de la semana. Eso también estamos poniendo la correcta traducción, ahí lo tienen, Biblia del Cántaro 1602, que amanece para el primer día de la semana. Por tanto, la correcta traducción de Mateo 28 del 1 al 4 sería: en la tarde del día de reposo, antes que terminara el Shabbat semanal, y ya estaba a punto de comenzar el primer día de la semana. Por eso dice ahí que amanece, ya estaba por comenzar el primer día de la semana. En ese momento preciso, en la tarde del Shabbat, vinieron Miriam
fueron Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un malaj de Yahweh, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, muchos podrían pensar que el malaj removió la piedra del sepulcro para que el Mashiach pudiera salir con su cuerpo resucitado. Pero preguntamos, ¿el Mashiach, el creador de los malajim, necesita que un malaj le abra la puerta? Claro que no. El Mashiach con su cuerpo resucitado recuperó todos sus poderes. Ahora él podía traspasar paredes, teletransportarse a cualquier lugar sin ningún problema. Entonces, ¿para qué un malaj abrió el sepulcro? Lo abrió, como dijimos, para que pudieran entrar Miriam y las demás mujeres. Ahora, algunos podrían pensar que Yahshua resucitó en Shabbat semanal debido a que un malaj descendió ese día de Shabbat y abrió la tumba. Pero eso no podría ser, porque el propósito para que el malaj abriera la tumba ese día de Shabbat semanal era para que las mujeres entraran a ver el sepulcro y ellas mismas sean testigos que Yahshua había resucitado. ¿Y cuando resucitó el Mashiach? Resucitó el día anterior al Shabbat semanal, ya lo vimos. Resucitó el día 17 a las 3 p.m. Y cuando el malaj abrió la tumba el día 18 en Shabbat semanal, casi al final de ese día, el Mashiach ya no estaba, ya había resucitado. Ahora, fíjense muy bien que ese día 18 los guardias estaban todavía custodiando la tumba cuando el malaj abrió el sepulcro y los guardias temblaron y se desmayaron de tanto temor. Eso indica que efectivamente los guardias estaban completando su último día de custodia. Ese día 18 ya casi se iban a retirar y justo ahí el malaj de Elohim desciende y abre la tumba. Ahora, mientras los soldados se desmayaron cuando vieron al malaj, las mujeres también estaban de miedo, estaban temblando. Pero el malaj les dijo, Matillá 28 del 5 al 7 nos dice, mas el malaj respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yahshua, el que fue sacrificado. No está aquí, pues ha resucitado. Esta declaración el malaj lo está haciendo casi al finalizar el Shabbat semanal. ¿Y cuando resucitó el Mashiach? El día anterior, el día 17. Sigamos leyendo. Como dijo, venid, vete al lugar donde fue puesto el Adón, e id pronto y decid a sus talmidim que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Después que el malaj les avisó a las mujeres que Yahshua había resucitado, mostrándoles la tumba vacía, las mujeres salieron inmediatamente del sepulcro, y justo ahí Yahshua se aparece a las mujeres. Matillá 28 del 8 al 10 nos dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los talmidín, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los talmidín, he aquí Yahshua les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies. Ahí está la clave, recuerden eso, abrazaron sus pies y le sirvieron. Entonces Yahshua les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis talmidín, a mis ajín, para que vayan a Galilea, allí me verán. Ahora fíjense muy bien que esta aparición del Mashiach a las mujeres está ocurriendo el día 18 en Shabbat semanal, casi al finalizar el día. ¿Y cómo corroboramos que Yahshua efectivamente se apareció por primera vez a las mujeres el día 18? Muy simple, por el relato de Mateo y Yahuanán. Mateo menciona que las mujeres abrazaron sus pies al Mashiach cuando le vieron resucitado. Pero Yahuanán dice que Yahshua no permitió que Miriam lo tocara. Entonces preguntamos, ¿qué pasó ahí? ¿Hay alguna contradicción?
Claro que no. Lo que pasa es que Yahshua permitió que las mujeres lo tocaran el día 18, justo cuando estaba por finalizar ese día. Pero cuando inició el día 19 a la puesta del sol, el Mashiach ya no permitió que nadie lo tocara. ¿Por qué? Porque ese día 19 del primer mes, el Mashiach iba a ascender al cielo llevando la gavilla de los primeros salvados ante Yahweh como ofrenda de primicias de Bikurín. De ahí que Yahshua le diga a Miriam ese día 19 al anochecer: Miriam, ya no me toques más. Yohanan 20:17 nos dice, según la versión Reina Valera, la versión moderna 1960, ahí nos dice: y Yahshua le dijo, no me toques, y aquí le falta aún más, ahorita lo van a ver. No me toques más, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mi Sajín y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Este verso de Yohanan, según la versión Reina Valera 1960, da a entender que el Mashiach no permitió que Miriam lo tocara cuando lo vio resucitado. Pero en Mateo vimos claramente que Yahshua sí permitió que lo tocaran. Entonces, ¿hay alguna contradicción? Claro que no. Lo que pasa es que siempre manipulan la escritura, le añaden, le quitan, le cambian las palabras, y cuando uno lee sin comparar otras versiones fácilmente puede ser engañado. ¿Y qué pasó en este verso? Pues resulta que le quitaron una palabra. ¿Cuál palabra? La palabra más. El texto tendría que decir, no me toques más. Pero le quitaron el más y solo pusieron no me toques. Con eso cambia totalmente el significado del texto. ¿Y cómo corroboramos que le quitaron la palabra más? Muy simple, mirando otras versiones. Por ejemplo, la versión Torres Amat dice claramente, no me toques más. Y esta es la correcta traducción del texto de Yohanan, ya que Yahshua sí permitió que lo tocaran el día 18 casi al finalizar el día. Pero el día 19, cuando empezó a anochecer, ya no permitió que lo tocaran. Por eso le dijo a Miriam, ya no me toques más, Miriam, porque todavía no he ascendido al cielo ante mi Padre. Mas ve a mi Sajín y diles que he resucitado y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Y efectivamente ese día 19 por la mañana, cuando amaneció, Yahshua presentó la gavilla de primeros frutos ante Yahweh. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Yahshua hubiera permitido que Miriam lo volviera a tocar ese día 19? ¿Qué hubiera pasado? El Mashiach hubiera quedado ritualmente impuro hasta finalizar ese día 19. Si hubiera pasado eso, entonces el Mashiach como Cohen Gadol no hubiera podido ejercer sus funciones como Cohen durante todo ese día 19. Y por ende el Mashiach no hubiera podido ascender al cielo ese día 19 llevando las primicias. Por eso Yahshua le dijo a Miriam ese día, Miriam, no me toques más, porque todavía no he ascendido al cielo. Ahora, Miriam estaba ritualmente impura porque seguramente había tocado el cadáver de Yahshua cuando lo pusieron en el sepulcro, y debido a eso Miriam quedó impura por 7 días, como lo dice la Torá. Números 19, 11 y 22 nos dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Si Yahshua permitía que Miriam lo volviera a tocar el día 19, entonces Yahshua hubiera quedado impuro hasta la noche, es decir, hasta que finalice el día 19. Y si eso pasaba, entonces el Mashiach no hubiera podido cumplir su misión como Cohen Gadol ese día 19. En resumen, podemos decir que Yahshua se apareció por primera vez a las mujeres el día 18 en Shabbat semanal, justo antes de finalizar ese día.
Ahí permitió que las mujeres, incluyendo Miriam, lo tocaran, porque como todavía era el día 18, entonces no había problema. Las mujeres lo tocan y lo contaminan al Mashiach solo hasta la noche de ese día 18. Y cuando llega el día 19 con ese anochecer, el Mashiach se purifica sin problemas, ya que la Torá indica que si una persona impura toca a una persona limpia, la persona limpia solo quedará impuro hasta la noche. Y eso pasó con el Mashiach, se purificó cuando llegó la noche del 19. Y en ese preciso momento comenzó el día 19. Las mujeres, una vez que abrazaron los pies del Mashiach, se fueron inmediatamente a dar las nuevas a los talmidín de que Yahshua había resucitado. Pero Miriam se quedó un rato más hablando con el Mashiach. Y en eso ya cambió el día, ya comenzó el día 19. Y Miriam quería volver a abrazar al Mashiach por la alegría. Pero Yahshua le dijo, ya no me toques más, Miriam, este día 19, todavía no he ascendido a mi Padre. Por tanto, queda demostrado que Yahshua resucitado efectivamente se apareció por primera vez el día 18 en Shabbat semanal, ya que si no fuera así, los relatos de Mateo y Yohanan no armonizarían para nada, habría contradicción. Vean, Mateo menciona que después de su resurrección el Mashiach permitió que lo tocaran, y Yohanan menciona que Yahshua no permitió que lo tocaran más. Si esos dos eventos lo colocamos en un solo día, entonces nunca habría una armonía entre los relatos de Mateo y Yohanan, habría una contradicción. Para que se den cuenta, por ejemplo, supongamos que Yahshua resucitó el primer día de la semana, día 16, como dice la mayoría. Entonces, ese día primero las mujeres fueron al sepulcro y el Mashiach permitió que lo tocaran. Si eso pasó, entonces el Mashiach quedó ritualmente impuro todo ese día 16, según este otro formato calendárico. Y si el Mashiach estaba impuro ese día 16, entonces ¿cómo podría haber cumplido su misión como Cohen Gadol, llevando las primicias? Sería algo imposible, sería algo inaudito. Si el Mashiach resucitó el día 16, como muchos afirman, entonces el Mashiach necesariamente tendría que cumplir con su misión de Cohen Gadol, llevando las primicias al día siguiente del 16, porque ese día 16 estaba ritualmente impuro debido a que las mujeres lo tocaron. Es decir, el día 17 del primer mes, ese día recién Yahshua estaría ofreciendo la ofrenda de Bikurín ante Yahweh. Eso tendría que ser así, si es que Yahshua resucitó el día 16, claro. Pero los que defienden el día 16 como el día de la resurrección de Yahshua colocan Bikurín ese mismo día, el 16. Entonces, ¿qué está pasando? En este otro formato calendárico, ¿hay contradicción? Sí lo hay. Para que el día 16 sea Bikurín, necesariamente el Mashiach tuvo que haber resucitado antes del 16. Tuvo que haber resucitado el día 15 o el 14 del primer mes. ¿Eso sería factible? Imposible. El día 14 el Mashiach murió. El día 15 estaba cumpliendo su primer día de estadía en el Sheol. Por esa razón, Bikurín o primeros frutos no podría ser el día 16. Y en consecuencia, el Mashiach no pudo haber resucitado el día 16, como muchos afirman. Ahora, si nos vamos al formato del calendario de Qumran, ahí todos los hechos van a cuadrar perfectamente. Bikurín cae el día 19 del primer mes. Ese día por la mañana Yahshua ascendió al cielo llevando las primicias. Y para que el Mashiach ascendiera, el requisito principal es que nadie lo haya tocado todo ese día 19. Y esto pasó así, efectivamente sí. El Mashiach le dijo a Miriam, no me toques más, todavía no he ascendido a mi Padre ese día 19.
Pero antes de ese día 19, el Mashiach sí permitió que Miriam y las demás mujeres abrazaran sus pies. ¿Y cuándo lo abrazaron? Lo abrazaron el día 18, casi al finalizar. Lo habrán abrazado a esa hora de las 5:30 p.m. de la tarde. Ahora, muchos afirman que el Mashiach resucitó en Shabbat semanal. ¿Pero el Mashiach pudo haber resucitado en Shabbat semanal? Claro que no. La Torá dice claramente que en Shabbat semanal no se puede cosechar. Shemot 34:21 nos dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega. La siega es la resurrección. Y en la siega descansarás en el séptimo día, en Shabbat semanal. El Mashiach es el grano de trigo que cayó en tierra. Por eso Yahweh no pudo haber cosechado o resucitado a su hijo en Shabbat semanal. Si fuera así, Yahweh mismo se estaría contradiciendo. ¿Eso podría ser posible? Definitivamente no. Por esa razón el Mashiach no pudo haber resucitado en Shabbat semanal, como algunos afirman. Ahora, si el Mashiach no pudo haber resucitado en Shabbat semanal, entonces solamente quedan dos posibilidades. Primera posibilidad, el Mashiach resucitó el primer día de la semana. Segunda posibilidad, el Mashiach resucitó el sexto día de la semana. ¿Cuál de estas dos posibilidades armonizará más con la escritura? Veamos. Si el Mashiach resucitó el primer día de la semana, entonces ese día las mujeres, cuando fueron al sepulcro, lo tocaron y lo contaminaron todo ese día primero de la semana. Y si el Mashiach estuvo contaminado ese día primero de la semana, entonces ¿cómo podría haber cumplido la ofrenda de Bikurín si Bikurín cae el primer día de la semana? ¿Acaso el Mashiach se presentó impuro ante Yahweh? Claro que no. Por tanto, el Mashiach no pudo haber resucitado el primer día de la semana. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad admisible para la resurrección de Yahshua? Es el día sexto, un día antes del Shabbat. Y ese día, ¿qué fecha cae en el calendario del Creador? Ahí lo tienen. Cae el día 17 del primer mes. Ese es el único día factible para la resurrección de Yahshua. Y ese día preciso, sexto día de la semana, día 17, se está cumpliendo los 3 días y las 3 noches de la señal de Jonás. Y ese día sexto de la semana, el primer Adán despertó a la vida. Y Yahshua, el segundo Adán, despertó también del Sheol. Ese día sexto de la semana. Vean cómo todo armoniza perfectamente con el formato del calendario de Qumran. Por eso el enemigo del Creador se encargó de esconderlo por casi 2000 años. Pero Yahweh, el Elohim de Yasharel, hoy lo está restaurando a su pueblo, para que toda su heredad conozca cuál es el tiempo verdadero del Creador. Por tanto, queda demostrado que Yahshua efectivamente resucitó el sexto día de la semana, el día 17, y luego el día 18 descansó en Shabbat semanal, preparándose para ofrecer la ofrenda de primicias el día 19 por la mañana. Y ese día 19 es al día siguiente después del Shabbat semanal, tal y como lo ordena la Torá. Vayikra 23 del 10 al 11 nos dice: habla a los hijos de Yasharel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el Cohen mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Yahshua es el Cohen Gadol según el orden de Melquisedec, y como Cohen tenía que presentar la gavilla de primeros frutos de la cosecha. ¿Y quiénes son esos primeros frutos? Son los primeros salvados, a quienes Yahshua resucitó después de su resurrección. Pero antes de que Yahshua resucitara o cosechara a las primicias,
primero Yahweh cosechó al Mashiach previamente. El Mashiach, como grano de trigo, cayó o entró en tierra el tercer día de la semana en Pesaj, el día que todos los granos entraron en tierra en la creación. Y cuando llegó el día sexto de la semana, Yahweh cosechó a Yahshua como el grano de trigo con abundante fruto. Y cuando Yahshua resucitó, Yahweh nuevamente le dio la potestad de poseer vida en sí mismo. Yohanan 5:26 nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Yahweh el Padre solo resucitó a su Hijo ese día 17 del primer mes y no resucitó a nadie más. Y luego Yahshua, una vez que recibió la potestad de tener vida en sí mismo, fue y resucitó a las primicias. ¿Qué día los resucitó? El día de las primicias, el día 19 por la mañana. Por eso Yahshua, cuando comienza el día 19 en la noche, le dijo a Miriam, no me toques más, porque no he subido todavía a mi Padre. Esa declaración el Mashiach lo hizo cuando finalizó el día 18 y acababa de comenzar el día 19 con el anochecer. Y cuando pasó la noche al amanecer de ese día 19, Yahshua con su poder resucitó a las primicias y luego ascendió a los cielos para presentar la gavilla de los primeros salvados ante Yahweh. Y esa tarea de presentar la gavilla solo puede hacerlo un Cohen. Y como Yahshua es el verdadero Cohen Gadol, por eso cumplió con su deber en el tiempo señalado, el primer día de la semana en Bikurín. Yahshua resucitó o cosechó a un primer grupo después de su resurrección, pero en su segunda venida el Mashiach resucitará y cegará a todos aquellos que confiaron en él. Todos los muertos que descansan en Yahshua oirán la voz de su Redentor y despertarán para vida perpetua. Yohanan 5:25 nos dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice Yahshua, no morirá perpetuamente. Dichosos de aquí en adelante los muertos que mueren en el Adón, sí, dice el Ruach, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbatón solemne. Ahora vamos a ver el Jubileo 4000. En anteriores capítulos del calendario vimos claramente que Yahshua, nuestro Mashiach, fue sacrificado en Pesaj del año 4000. Pero la pregunta, ¿por qué el año 4000? ¿Por qué no fue el 4008, el 4011, el 4020 o antes del 4000? ¿Por qué? Porque el año 4000 es el jubileo número 80. Pero ¿qué tiene que ver el jubileo 80? En un momento lo van a comprender. Primero veamos el tiempo máximo que Yahweh le dio a toda la humanidad, y pasado ese tiempo se viene el tiempo de Yahweh. Elohim dijo con respecto al hombre, Bereshit 6:3 nos dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi Ruach con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En el capítulo 18 del calendario, Introducción a los 120 jubileos, demostramos que esos 120 años que se mencionan en Bereshit se están refiriendo a los 120 jubileos que Yahweh fijó como tiempo máximo de vida del hombre aquí en la tierra. Y estos 120 jubileos se pueden dividir en 3 periodos de 40 jubileos cada uno. Pero la pregunta, ¿por qué 40?
El número 40 está muy enraizado en el Tanaj. A menudo encontramos bastantes referencias al número 40. Por ejemplo, 40 días llovió en el diluvio, 40 días hizo el Mashiach abstinencia en el desierto, 40 años pasó el pueblo en el desierto, 40 días el Mashiach se quedó con sus talmidim después de su resurrección y luego ascendió al cielo. Entonces vemos que el número 40 es un número un tanto especial. Está asociado tanto al Mashiach como a los juicios que Yahweh ejecuta. Por eso Elohim dijo con respecto al hombre, serán sus días 120 jubileos. Es decir, 3 veces 40. En otras palabras, Yahweh estaba juzgando al hombre 3 veces por su pecado. El hombre iba a vivir una perpetuidad con Yahweh su Elohim, pero lamentablemente el hombre cayó en pecado y Yahweh dictaminó juicio sobre el hombre, dándole un plazo de vida máximo de 120 o 40 por 3 jubileos. Y durante este periodo se completaría todo el plan de Elohim con el hombre. El hombre vagaría por 120 jubileos y pasado ese periodo nuevamente el hombre volvería a tener comunión con su Creador. Pero antes que llegue ese día, primero el Mashiach tenía que hacer expiación por el pecado de Adán. ¿Y cuál es el año que Elohim eligió para hacer expiación de toda la humanidad? Es el año 4000 o jubileo 80. Ese año el Mashiach nos liberó a todos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ahora, los 120 jubileos corresponden a 3 periodos de 40 jubileos cada uno, como dijimos. Los primeros 40 jubileos corresponden a la edad del caos. Los siguientes 40 jubileos corresponden a la edad de la Torá escrita. Y finalmente los últimos 40 jubileos corresponden al tiempo de Gesed o bondad. En los primeros 40 jubileos, edad del caos, el pecado y la maldad del hombre fue a tal punto que Yahweh trajo las aguas del diluvio para acabar con toda esa maldad. En el segundo periodo o edad de Torá escrita, Yahweh formó un pueblo a partir del linaje de Abraham y luego le entregó la Torá al pueblo en el monte Sinaí. ¿En qué año torático? Ahí lo tienen, 2513, el año del Éxodo. En este segundo periodo de Torá escrita vino precisamente el Mashiach, la Torá vivificante. ¿En qué año vino el Mashiach? Nació el año torático 3968 y fue sacrificado el año 4000 en Pesaj. Y con el sacrificio del Mashiach terminó el segundo periodo o edad de la Torá escrita. A partir del año 4000 hasta el año 6000 se cumple el tercer y último periodo denominado tiempo de Gesed o bondad. En este periodo Yahweh comenzaría a escribir la Torá en nuestras mentes y corazones, tal y como dice la profecía de Yirmeyá 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Yasharel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Ahora, estos últimos 40 jubileos tienen su consumación el año 6000. Ese año, el tiempo de Gesed o bondad de Yahweh se estará terminando para toda la humanidad. Todos tenemos plazo para arrepentirnos antes que llegue el jubileo final, el jubileo 120 o año 6000. Ahora, este tiempo de Gesed o bondad comienza el año 4000, pero la pregunta, ¿por qué el año 4000? ¿Por qué no fue otro año? ¿Por qué? Porque el año 4000 no es un año cualquiera, es un año jubilar, es el jubileo 80. ¿Pero qué tiene que ver el jubileo 80 en todo esto? Tiene muchísimo que ver y ahora lo van a comprender.
Los 6000 años o 120 jubileos están distribuidos en la longitud que poseía el Mishkan de reunión. Los primeros 4000 años o 80 jubileos corresponden al lugar Kadosh, mal llamado lugar santo, y los 2000 años restantes o 40 jubileos corresponden a la longitud del lugar Kadoshim, mal llamado lugar santísimo. Ahora, para poder entrar al lugar Kadosh se tenía que pasar el primer velo o cortina del Mishkan. Y una vez entrado al lugar Kadosh se tenía que pasar por el segundo velo para poder entrar al lugar más sagrado, el lugar Kadoshim. Y en el lugar Kadoshim se encuentra el trono de Yahweh, simbolizado por el arca de la alianza. Pero para entrar al lugar más sagrado se tenía que hacer un sacrificio, y solo el Cohen Gadol en Yom Kippur podía entrar una vez al año para hacer expiación por todo el pueblo. Es decir, sin sacrificio y sin sangre nadie entraba al lugar Kadoshim. Ahora la pregunta, ¿quién fue sacrificado el año 4000 en Pesach? Fue Yahshua Hamashiach, el Cordero de Elohim. Ese año 4000 o jubileo 80, Yahshua nos abrió el velo del Mishkan para que todos podamos entrar a la presencia de Yahweh. Hasta el año 4000 el velo o cortina del Mishkan celestial estaba cerrado para toda la humanidad. Pero en Pesach del año 4000 Yahshua nos abrió un camino vivo y nuevo hacia el Padre. Así lo declara el propio Shalya Shaulo. Hebreos 10 del 19 al 20 nos dice, así que Ahim, teniendo libertad para entrar en el lugar Kadoshim por la sangre de Yahshua Hamashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Yahshua nos abrió con su sacrificio el velo el año 4000 y a partir de ese año 4000 hasta la segunda venida de Yahshua en el año 6000 se cumplen 40 jubileos exactos. Pero la pregunta, ¿por qué hay 40 jubileos entre esos dos eventos? ¿Por qué no fueron 39 o 41 jubileos? ¿Por qué? Porque el número 40 es algo simbólico, representa los 40 años de vagabundeo del pueblo de Yasharel por el desierto. Para que lo entiendan mejor, veamos la siguiente analogía. El pueblo estuvo cautivo en Egipto y para salir a la libertad primero sacrificaron el cordero de Pesach y recién salieron. Y luego que salieron de Egipto, el pueblo vagó en el desierto 40 años como castigo de no creerle a Yahweh. Yahweh les dijo, ahí está la tierra prometida, vayan y tomen posesión de ella. Pero el pueblo no le creyó a Yahweh y por eso fueron castigados 40 años en el desierto. Y recién la siguiente generación entró en la tierra prometida. Ahora, esos 40 años de castigo en el desierto se aplican también a los jubileos. Vean, cuando el Mashiach murió en Pesach del año 4000, el pueblo no le creyó a Yahweh. Yahweh envió a su Hijo para expiar la iniquidad de su pueblo, pero su pueblo no creyó en el Mashiach, no lo aceptaron. Pese a que el Mashiach hizo muchos milagros y señales, y la más grande señal que Yahshua les dio era su propio sacrificio en Pesach, pero su pueblo no le creyó, por eso Yahweh decretó que su pueblo vagaría nuevamente 40 años, pero esta vez serían años jubilares. Si tan solo todo el pueblo hubiera creído en el Mashiach Yahshua, entonces todo se hubiera consumado ese año 4000. Ese año el Mashiach hubiera liberado a su pueblo de la opresión de sus enemigos y hubiera restaurado el reino a su pueblo Yasharel. Todas las 12 tribus serían reunidos en la tierra prometida y el Mashiach estaría reinando como rey de reyes desde Jerusalén. Ese año 4000, pero el pueblo endureció su corazón y no creyeron en Yahweh. Por eso Elohim decretó 40 jubileos, que el pueblo vagaría nuevamente en este mundo antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, los Shalyahim en el primer siglo pensaron que el Mashiach consumaría todo ese año 4000.
Por eso le preguntaron al Mashiach diciendo: Adón, ¿restaurarás el reino a Yasharel en este tiempo? Hechos 1:6 nos dice claramente: entonces los que se habían reunido le preguntaron al Mashiach diciendo: Adón, ¿restaurarás el reino a Yasharel en este tiempo? Los talmidín sabían de la profecía de la restauración de las 12 tribus. Ellos pensaban que el Mashiach lo iba a hacer ese año 4000. Pero Yahshua les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, el hecho de que los talmidín le preguntaran al Mashiach acerca del tiempo de la restauración del reino de Yasharel era porque ellos probablemente no sabían en qué año torático estaban. Yahshua sí lo sabía, pero no se los dijo, porque todavía no había llegado el tiempo de revelarlo. Porque si Yahshua les decía: faltan 2000 años o 40 jubileos para la restauración del reino de Yasharel, entonces ¿cómo se hubieran sentido los talmidín? Probablemente se hubieran desanimado. Ahora, el número 40 está asociado generalmente a un juicio. Por ejemplo, 40 días llovió en el diluvio y todo monte alto fue cubierto. También 40 años fueron el castigo del pueblo en el desierto. Y 40 años después de la resurrección del Mashiach, el segundo templo fue destruido hasta sus cimientos. ¿Y qué año torático fue destruido el segundo templo? Ya lo determinamos en capítulos anteriores del calendario. Fue el año 4040. Ese año tiene dos 40, 40. ¿Eso es coincidencia? Claro que no. El número 40 es un número de juicio. Y el templo fue juzgado porque los líderes eclesiásticos rechazaron al Mashiach. El número 40, como dijimos, está asociado a un juicio. Fíjense, en el significado pictográfico de la letra Amen significa agua, sangre. Eso hace referencia a las aguas del diluvio. ¿Y el diluvio qué fue? Fue un juicio a escala global. Ahora, el hecho de que Yahweh destruyera el segundo templo en el año 4040, eso nos dice que el templo y la ciudad de Jerusalén recibieron doble porción de aguas de castigo por no haber creído en Yahshua HaMashiach como el enviado de Yahweh. El Mashiach murió y resucitó el año 4000 y 40 años más tarde el templo fue arrasado por Tito y sus legiones romanas. ¿Será coincidencia que Yahweh juzgó a Jerusalén y el templo 40 años después de la resurrección de Yahshua? Claro que no, no es coincidencia. Yahweh lo hace todo perfectamente. Por esa razón Yahshua se quedó 40 días con sus talmidín después de su resurrección. Y luego recién ascendió al cielo. Eso era algo simbólico. El Mashiach, el templo viviente de Elohim, solo permaneció en la tierra 40 días más después de su resurrección. Y luego fue quitado de la tierra y llevado al cielo. Y de la misma forma el templo físico de Jerusalén también solo permaneció 40 días de años después de la resurrección del Mashiach. Y luego el templo fue quitado, es decir, lo destruyeron. La destrucción del segundo templo estaba sellado para el año 4040. No pudo haber sido otro año torático, ya que todo cuadra perfectamente. Vean, 40 años antes del 4040, Yahshua fue sacrificado en Pesach del año 4000. Y ese año fue un año jubilar, el jubileo número 80. Y a partir del año 4000 hasta el año 6000 hay exactamente 40 jubileos. Y ese periodo corresponde al castigo que Yahweh estableció para su pueblo y también para toda la humanidad. Y pasados esos 40 jubileos de castigo, se viene el último jubileo, el jubileo final, el jubileo 120. Por esa razón el Mashiach no pudo haber sido sacrificado en otro año que no fuera el 4000.
Y asimismo el segundo templo no pudo haber sido destruido en otro año que no fuera el 4040, ya que si movemos un solo año, todas las fechas se descuadrarían totalmente, ya no encajarían para nada, se generaría una desarmonía total. Y para ratificar que efectivamente Yahshua murió y resucitó el año 4000, vamos a ver el siguiente cuadro. Los días de la semana son 7 días que simbolizan también 7000 años, porque un día para Yahweh es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora preguntamos, ¿en qué día de la semana fueron creados las luminarias? Fueron creados el cuarto día de la creación, y Yahshua, la estrella resplandeciente de la mañana, ¿cuándo tenía que venir? El cuarto día milenial. Y así fue, el Mashiach nació faltando 31 años y medio para el año 4000. Es decir, nació el año torático 3968.5 en otoño y cumplió sus 31 años y medio en Pesaj del año jubilar 4000. Ahora la pregunta, ¿por qué el Mashiach murió el año 4000? ¿Por qué no fue otro año torático? Porque Yahshua dijo, yo soy la Dalet o la puerta de las ovejas. ¿Y qué valor numérico tiene la Dalet? Tiene un valor numérico de 4 o 4000, ya que para Elohim el 1 es como 1000. Por tanto, decimos que el Mashiach fue sacrificado el año 4000. Y ese preciso año Yahshua nos está abriendo el velo del Mishkan celestial. En otras palabras, Yahshua nos abrió la puerta para poder entrar al Mishkan celestial el año 4000. Ese año el Mashiach nos abrió un camino vivo y nuevo, quitando el velo que hacía separación entre Yahweh y nosotros. Yahshua consumó todo en el madero en su primera venida en Pesaj del año jubilar 4000, porque Yahshua es la lámpara central de la menorá. La menorá fue hecho a imagen y semejanza de Yahshua. Y fíjense qué día de la semana corresponde a la lámpara central de la menorá. Ahí lo tienen. Corresponde al cuarto día, el día que fueron creados las luminarias, y Yahshua mismo se compara a sí mismo con la estrella resplandeciente de la mañana. Y esa estrella es una luminaria o maor que brilla muy intensamente. Por tanto, podemos decir que Yahshua, la lumbrera central de la menorá, efectivamente consumó todo en su primera venida en el año 4000 en Pesaj. Por eso dijo, consumado es ese año 4000. Yohanan 19 del 28 al 30 nos dice, después de esto, sabiendo Yahshua que ya todo estaba consumado ese año 4000, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Yahshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es ese año 4000 en Pesaj. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Ruach. Cuando el Mashiach dijo, consumado es, el Padre rasgó el velo del templo de Jerusalén, indicando que su hijo Yahshua estaba abriendo las puertas para entrar al lugar más sagrado, al lugar Kadoshim, ante la misma presencia de Yahweh. Yahshua, la puerta de las ovejas, nos abrió el velo por medio de su sacrificio en la primavera de ese año 4000. A partir de ese año comenzó el último y gran éxodo de personas que están saliendo liberados de la esclavitud del pecado y la corrupción. Ese último éxodo llegará a su consumación en el año 6000. Ese año jubilar, todos seremos reunidos ante Yahweh, se acabará la dispersión del pueblo Kadosh. Todos regresaremos a nuestra heredad. ¿Y quién es nuestra heredad? El Tehilim dice, Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. La gran liberación comenzó el año 4000 y finalizará el año 6000. El año jubilar 6000, la tierra primero entrará en su reposo o Shabbat
Segundo, nosotros vamos a ser liberados de la esclavitud de la corrupción. Saldremos libres a la libertad honorable de los hijos de Elohim. Tercero, Yahweh nos perdonará nuestras deudas o pecados, ya que cada vez que pecamos nos endeudamos más con Yahweh. Y cuarto, cada uno de nosotros regresará a su posesión, es decir, Yahweh nos dará a cada uno de nosotros una porción en la tierra prometida, tal y como lo menciona el profeta Ezequiel. Estas 4 prescripciones del año jubilar llegarán a su consumación el jubileo 120 o año 6000. Ese año por fin se acabará nuestra dispersión y ese día nuestra boca se llenará de risa. Salmo 126 del 1 al 3 nos dice: cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de exaltación. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Yahweh con estos, grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estaremos alegres. Ese año jubilar 6000, todos estaremos verdaderamente alegres. Yahweh por fin completará la gran liberación que inició el año 4000 en Pesaj con el sacrificio del Redentor. Ahora veamos la interesante conexión que hay en el número 487. Este número conecta 2 importantes años jubilares. Fíjense, primero conecta la salida de Egipto con la inauguración del primer templo. Y segundo, conecta el comienzo de las 70 semanas de Daniel con el año jubilar del sacrificio del Mashiach. Veamos la primera conexión. La salida de Egipto ya determinamos que fue el año torático 2513 y la inauguración del primer templo de Salomón fue el año jubilar 3000. Y entre esos 2 eventos hay exactamente 487 años. Ahora, veamos la segunda conexión. Las 70 semanas de Daniel arrancan el año 3513 torático. ¿Y cómo sabemos eso? Muy sencillo, haciendo una pequeña resta algebraica. Tenemos 4000 menos 487, eso nos da 3513. ¿Y de dónde salen esos 487 años que restamos? De la profecía de Daniel. Para que lo entiendan mucho mejor, veamos el siguiente gráfico. La profecía de Daniel indica claramente que habría 7 semanas y 62 semanas, en total 69 semanas, hasta el ungimiento del Mashiach príncipe. ¿Y cuándo ocurrió ese ungimiento? Ocurrió el año torático 3996 en Yom Kippur. Ese año 3996 el Mashiach fue ungido por el Ruach HaKodesh de Yahweh en la ocasión de su Tebalyá. Y cuando el Mashiach hizo su Tebalyá en Yom Kippur, el 10 del séptimo mes del año torático 3996. Y todo eso lo sustentamos en el capítulo 10 del calendario, las 70 semanas de Daniel. Ahora, el Mashiach hizo su Tebalyá el año torático 3996 en otoño, y 3 años y medio después, el Mashiach fue sacrificado en Pesaj en la primavera del año jubilar 4000. Ahí el Mashiach completó sus 3 años y medio de ministerio terrenal, y 3 años y medio equivalen a media semana profética. Ahora, cuando nuestro Mashiach hizo su Tebalyá el año torático 3996, en ese año preciso se estaban cumpliendo 69 semanas de las 70 semanas de Daniel, ya que Daniel menciona que habría 7 y 62 semanas entre la salida de la orden para reconstruir y restaurar Jerusalén hasta el ungimiento de Yahshua como el Mashiach príncipe. Por tanto, si retrocedemos a partir del año 3996, 69 semanas o 7 más 62, tendríamos que la salida de la orden para edificar Jerusalén sería el año 3513 torático.
Resten 3.996 menos 483 años o 69 semanas. Eso nos da exactamente 3.513. Y ese año preciso arrancó las 70 semanas de Daniel con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Por tanto, podemos decir que hay 69 semanas y media entre la salida de la orden y el sacrificio de Yahshua en Pesaj del año 4000, y 69 semanas y media son equivalentes a 487 años, y este mismo periodo de 487 años hay entre la salida de Egipto y la inauguración del templo de Salomón. Y en ambos casos los 487 años desembocan en un año jubilar. En el caso del templo desembocan el año jubilar 3000 y en el caso del Mashiach desembocan el año jubilar 4000. Ahora, el inicio de los 487 años también guarda analogía en ambos casos. Vean, en el primer caso los 487 años arrancan con la salida de Egipto y en el segundo caso los 487 años arrancan con la salida de la orden para edificar Jerusalén. ¿Eso es coincidencia? Claro que no. Eso es otra corroboración del tiempo torático. Eso significa que efectivamente el año 2513 ocurrió la salida de Egipto y 487 años más tarde se inaugura el primer templo en el año jubilar 3000. Por otro lado, la salida de la orden para edificar Jerusalén efectivamente fue el año torático 3513 y 487 años después el Mashiach es sacrificado en el año jubilar 4000. Todo indica que el número 487 es un número clave para corroborar el tiempo torático. Finalmente, para terminar, vamos a ver cómo el año del nacimiento del Redentor y su año de Tebalyá no fueron cualquier año al azar, sino fueron un cuarto año del septenario. ¿Y por qué el cuarto año? Porque Yahshua es la lámpara central de la menorá. Yahshua vino en el cuarto milenio, nació el cuarto día de la semana, el 15 del séptimo mes. Fue circuncidado el cuarto día de la semana, el 22 del séptimo mes, Shemini Atzeret. Ascendió al cielo el cuarto día de la semana y en un momento lo vamos a demostrar eso. También Yahshua vendrá por segunda vez un cuarto día de la semana en Yom Teruah. Ahora la pregunta, ¿en qué año del septenario nació Yahshua? Ahí lo tienen, nació el cuarto año del septenario. ¿Y en qué año del septenario hizo su Tebalyá? También el cuarto año del septenario. ¿Qué está pasando aquí? Que alguien me lo explique. ¿Será coincidencia que casi todo lo relacionado al Mashiach tenga que ver con el número 4? ¿Será casualidad? Claro que no. Todo tiene una razón de ser. Yahweh es Tamim o perfecto y su tiempo torático también es perfecto o Tamim. Todas las piezas del rompecabezas encajan a la perfección, con lo cual confirmamos que efectivamente el Mashiach fue sacrificado en el año jubilar 4000. Ahora, para terminar, vamos a ver que el Mashiach ascendió al cielo un cuarto día de la semana. Esto había quedado pendiente en el capítulo 9 del calendario. Habíamos contado los 40 días que el Mashiach se quedó con sus talmidín después de su resurrección. Y luego ascendió al cielo un cuarto día de la semana. Pero les habíamos dicho que lo íbamos a sustentar esa ascensión en el cuarto día. Y hoy vamos a cumplir lo que prometimos en el capítulo 9 del calendario. Primero leamos acerca de los 40 días que el Mashiach se quedó con sus talmidín antes de ascender al cielo. Hechos 1:3 nos dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables nuestro Mashiach, apareciéndoseles durante 40 días después de haber resucitado y hablándoles acerca del reino de Elohim. Ahora sí, hagamos el conteo de esos 40 días.
Primero recordemos acerca de la resurrección del Mashiach. El Mashiach fue sacrificado en Pesaj a las 3 de la tarde, el día 14. Luego el día 17 estaba cumpliendo la señal de Jonás y resucitó el día 17 a las 3 p.m. Y luego al día siguiente en Shabbat semanal, el día 18. Cuando ese día 18 ya casi estaba por finalizar, las mujeres fueron al sepulcro. Ahí lo tienen, Biblia Septuaginta, Matilla 28.1. Y en la tarde del Shabbat, ese día Miriam Magdalena y la otra Miriam fueron al sepulcro. Ese día 18 nuestro Mashiach se estaba apareciendo a las mujeres antes que terminara el Shabbat semanal. Por eso nos dice Mateo, abrazaron sus pies. Ese día 18 por la tarde, cuando estaba finalizando, lo abrazaron. Y el día 19, ¿qué pasó? Yahshua le dijo a Miriam, no me toques más, porque ese día 19 Yahshua iba a ascender al cielo llevando las primicias en Bikurín. Por eso ese día 19 Yahshua ya no permitió que lo tocaran, porque el día 18 las mujeres lo habían tocado y ahí el Mashiach sí había permitido que lo tocaran, ya que como era la tarde, entonces al Mashiach cuando lo tocaron lo contaminaron hasta la noche, hasta que terminara ese día 18. Y cuando terminó ese día 18 el Mashiach se purificó ritualmente y ya estaba puro el día 19, pero Miriam quería volverlo a tocar, quería volverlo a abrazar, pero el Mashiach le dijo, Miriam, ya no me toques más, porque hoy voy a ascender al cielo llevando las primicias. Ve ante mis ajín, ante mis talmidín, y diles que he resucitado. Por tanto, decimos que la aparición de nuestro Mashiach, ¿cuándo fue? Fue el día 18 por la tarde. Ahí se empezó a aparecer a Miriam y a las demás mujeres. Por tanto, el primer día de la aparición de nuestro Mashiach sería el día 18, y a partir de ahí vamos a contar los 40 días que menciona Hechos, que Yahshua se apareció a sus talmidín. Entonces contemos, el día 18 es el primer día, el 19 el 2, el día 20 el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y seguimos contando. 14, ya estamos en el segundo mes. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Qué día de la semana está cayendo? El día 40avo, que el Mashiach se apareció a sus talmidín después de haber resucitado. ¿Qué día está cayendo? Ahí lo tienen. El cuarto día de la semana. Yom Revi, ese día cuarto de la semana, nuestro Mashiach está ascendiendo al cielo. ¿En qué año torático? El año jubilar 4000. Y el Mashiach ascendió al cielo con estas palabras. Matilla 28 del 18 al 20 nos dice, y Yahshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.